Hola, bienvenidos a los tutoriales de aplicación del software de cumplimiento tributario líder del mercado, Hiperrenta. Mi nombre es Pablo Aravena, consultor tributario senior de Thomson Reuters, y en esta oportunidad veremos la aplicación del sistema HR-RAV para la transición de los saldos iniciales a partir del año comercial 2017, tributario 2018. Bienvenidos. Vamos a ver, ¿cierto?, el funcionamiento de nuestro sistema en dos contextos, ¿cierto? Primero, respecto de clientes que ya tienen el software a su disposición hasta el año 2016, en donde básicamente nuestro sistema anterior, denominado HR-Food, nos va a contener la información tributaria, ¿cierto?, de nuestros registros hasta el año comercial 2016, tributario 2017, y en donde ese sistema, a raíz de la modificación a los regímenes tributarios a partir de este año comercial 2017, nuestro sistema también cambia de estructura para adecuarse a los nuevos requerimientos, y en nuestro nuevo software, ¿cierto?, o el software versión ya año tributario 2018, se conoce como HR-RAV, ¿cierto?, régimen A y B. Bien, por lo tanto, en términos simples, si usted ya tiene el software hasta el año 2016, el traspaso de información que se contenía en el HR-Food va a ser un traspaso automático, en términos de que al instalar el sistema HR-RAV vamos a tener, ¿cierto?, un acceso que lo vamos a ver para poder traernos los saldos que quedaron al 31 de diciembre de 2016, los cuales van a formar parte de los nuevos registros a partir del año comercial 2017, tanto en régimen 14 letra A como en régimen 14 letra B. Bien, lo primero que tienen que tener en consideración, ¿cierto?, es la matriz o la base de donde se empiezan a construir estos registros, o donde se empieza a utilizar el software, ¿cierto?, que es el HR administrador. Ya ustedes van a tener a su disposición, ¿cierto?, una primera entrada de datos, en donde en el HR administrador básicamente se establecen ciertos parámetros iniciales, en donde vamos a registrar nuestros contribuyentes, ¿cierto?, nuestros clientes que vamos a administrar a través de este registro, y también la indicación respecto de quiénes son los representantes legales, ¿cierto?, y quiénes son los usuarios del software. Bien, por lo tanto, hacemos el ingreso. Entonces ingresamos nuestro nombre de usuario, la clave, y ahí tenemos nuestro HR administrador. Bien, si ustedes se fijan acá, tenemos el control de los usuarios, va a decir quiénes son las personas que van a intervenir en el uso del software. Y por otro lado, los contribuyentes, todos nuestros contribuyentes, todos nuestros clientes sobre los cuales vamos a llevar su información tributaria en nuestro software, van a estar contenidos acá. Bien, por lo tanto, lo primero es que si usted ya tiene el software hasta el año 2016, esos contribuyentes y esos usuarios que estaban en el 2016, ¿cierto?, van a traspasarse en forma automática una vez que usted instale el software versión 2017, tributario 2018. Se van a traspasar todos los contribuyentes, todas las cuentas. Y si usted no tiene el software anterior, en esta etapa, ¿cierto?, se registran o se crean los contribuyentes. Por lo tanto, una primera instancia, si es que usted ya tiene el software hasta el año 2016, a partir de este año vas a tener que hacer un paso adicional que la verdad no se puede hacer en forma automática, porque como hay nuevas reglas de determinación o de elección o de aplicación de régimen tributario a partir de este año comercial 2017, los contribuyentes que teníamos hasta el año pasado tenían una clasificación en términos de la aplicación del software o la aplicación de los registros en base a si eran sociedades de personas o eran sociedades anónimas.
A partir de este año, la regla de clasificación de los contribuyentes de primera categoría con contabilidad completa está en función del régimen tributario al cual la sociedad se acoja, ya sea por elección, por defecto o en forma obligatoria. Por lo tanto, todos nuestros clientes que tuvimos hasta el año pasado, ¿cierto? Si es que quedamos con esos registros hasta el 2016, esos contribuyentes al traspasar la base de información al comercial, al HR-RAP, no van a tener asociado el régimen tributario. Bien, por lo tanto, un primer ejercicio que tenemos que efectuar es que por cada contribuyente que nosotros traspasemos desde el software del año 2016, vamos a tener que ingresar a su ficha, ¿cierto? Y en esta ficha vamos a seleccionar el régimen tributario al cual se acoge la sociedad a partir de este año, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener el artículo 14 letra A, régimen de renta atribuida, y el régimen 14B, sistema parcialmente integrado o semi-integrado. Bien, eso tenemos que hacerlo sí o sí por cada cliente, porque, como les mencioné, esa información no quedó contenida el 31 de diciembre del 2016. Por lo tanto, todo el resto de la información, llámese root, llámese socios o llámese representantes legales, ¿cierto? Todo ese tipo de información va a estar traspasada, ¿cierto?, a nivel de saldo. Aquí hay una pequeña validación en términos del régimen tributario, dado que la ley establece que, por ejemplo, las sociedades anónimas, sean abiertas o sociedades anónimas cerradas, no pueden elegir régimen tributario, ¿ya? Por lo tanto, si yo trato de seleccionar una sociedad anónima y le incorporo o le asigno el régimen 14 letra A de renta atribuida, me va a aparecer una información, un mensaje, una alerta, ¿cierto?, que para las sociedades anónimas abiertas o cerradas, el tipo de régimen tributario solamente puede ser 14B. Esa validación va a estar aplicada solamente respecto de las sociedades anónimas, porque son los únicos obligados por ley a acogerse al régimen del artículo 14 letra B. Todo el resto de los contribuyentes que nosotros tengamos como clientes, llámese empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades de responsabilidad limitada, comunidades, agencias en Chile, ¿cierto? Todo ese tipo de contribuyentes, si cumplen ciertos requisitos de composición societaria, vale decir, quiénes son los dueños de esta empresa, pueden elegir régimen. Bien, por lo tanto, la elección del régimen, ¿cierto?, tiene que ser asignada en función de lo que ya se estableció por ley en términos de obligación, por defecto o por elección. Y hay una pequeña validación, ¿cierto?, una pequeña alerta en el software, ¿cierto?, que impide que una sociedad anónima opte por el régimen 14 letra A, porque eso expresamente por ley está rechazado. Bien, por lo tanto, en este caso seleccionamos el régimen 14B para una sociedad anónima, ¿cierto? Si tenemos una sociedad de personas, por ejemplo, si hacemos el mismo ejercicio con una sociedad de personas, yo a la sociedad de personas le puedo asignar el régimen 14A y me lo va a aceptar, ¿cierto? O a la misma sociedad de personas le puedo asignar el régimen 14B y también me lo va a aceptar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la regla es que las sociedades de personas pueden optar por A o B dependiendo de quiénes sean sus propietarios. Si tienen propietarios que sean personas naturales chilenas o extranjeros, puede elegir el régimen. Si esta sociedad de personas tuviese otras empresas como propietarios, no puede elegir el régimen, tiene que ser 14B, pero aquí el sistema no va a identificar, ¿cierto?, esa información por el solo hecho de traspasar los datos. Por eso que primero, antes de ingresar el régimen de la sociedad a nuestro sistema, tienes que ya primero tener definido si es que la sociedad ya está en el régimen 14A por opción, por defecto o por obligación en el caso del contribuyente del artículo 14 letra B. Bien, por lo tanto esa es una primera regla que tenemos que cumplir, y esa regla, ¿cierto?, nuestro sistema lo tiene considerado en términos de la restricción para las sociedades anónimas. Bien, eso es cuando yo ya tengo los clientes creados en el software hasta el año 2016 y traspasamos la información al 2017. Si yo no tengo el software al 2016, lo que tengo que hacer es crear en el HR administrador, tengo que crear el contribuyente. Bien, para eso tenemos que ingresar el root. Nos va a pedir una serie de información obligatoria, número de root, una sigla o una abreviatura, la razón social, algún nombre fantasía, la dirección, calle, teléfono, la región, la ciudad, la comuna
código de área de número telefónico, ya sea de teléfono. También hay que incorporar el campo de fax, a pesar de que si no se ocupa mucho, pero hay que incorporarlo en un campo que tiene que estar lleno, ¿cierto?, para poder cerrar la ficha. Se selecciona la actividad del contribuyente, ¿ya?, donde aquí nos vamos a encontrar con los códigos de actividad económica que el mismo Servicio de Impuesto Interno establece para todos los contribuyentes, ¿ya? Entonces yo selecciono ahí y me va a dar automáticamente el código de actividad económica que está desarrollando la empresa, ¿ya? Luego tenemos que definir cuál es la condición jurídica de la empresa o del contribuyente, si es empresa individual de responsabilidad limitada, si es un establecimiento permanente, sociedad anónima abierta, cerrada, sociedad en comandita por acciones, sociedad de personas en primera categoría, sociedades de segunda categoría o sociedades por acción, las SPA. Y una vez que seleccionemos el tipo de contribuyente en términos jurídicos, tenemos que asignarle el régimen tributario. Bien, entonces aquí seleccionamos, por ejemplo, una sociedad de personas en primera categoría y seleccionamos el régimen tributario. Vamos a poner aquí un 14 letra A. Un correo electrónico, dirección postal, nombre del contador, RUT del contador, apellido paterno y apellido materno. Una vez que cerramos esta información, una vez que completamos esta información, la guardamos. Y esta información es relevante porque este software, el HRRAP, es un primer paso en el ciclo de información o en el ciclo que tiene la información que estamos conteniendo, ¿cierto? Entonces, una vez que nosotros cerremos toda nuestra información en el registro RAP, que va a contener básicamente la renta líquida disponible, los registros de utilidades, las utilidades percibidas desde otras empresas, las distribuciones de utilidades, una vez que cerremos la información del HRRAP, luego esta información tiene un traspaso, tiene una segunda secuencia, que es el traspaso de la información desde el software de registros tributarios a los software de declaraciones juradas. Por lo tanto, este software es el input de información que nos va a traer, ¿cierto?, nos va a permitir traspasar en forma automática la información de este registro a las declaraciones juradas y posteriormente esta misma información es la base para ser traspasada al formulario 22, ¿cierto?, a nuestro software de formulario 22. Por lo tanto, el hecho que nos exija toda esta información al principio es porque esta información es requerida por estas otras obligaciones tributarias, ¿cierto?, que es la presentación de declaraciones juradas y de presentación de formulario 22. Una vez que creamos el cliente, ¿cierto?, se nos va a desplegar por cada cliente, se nos va a desplegar una serie de alternativas. Productos, quiénes son los representantes y cuáles son las franquicias. Esto tenemos que llenarlo cliente por cliente, ¿cierto? Entonces, si creamos una sociedad de personas, nos va a pedir qué productos este cliente tiene asignado. Esto va a depender de los productos que usted haya contratado con nosotros. Por lo tanto, si estamos frente al HRRAP, tenemos que seleccionar el año 2018. Allí la indicación está asociada al año tributario. Y aquí, dependiendo de los productos que usted tenga contratado, ¿cierto?, podrá seleccionarlos todos, ¿cierto?, lo que es el HR impuestos finales, que es el traspaso de información que va a llegar al formulario 22, el software de IVA, el software de formulario 29, el software de declaraciones juradas y el que estamos presentando en esta oportunidad, que es el software del régimen A y D. Una vez que seleccionemos el producto asociado a este RUT, grabamos, guardamos y nos vamos a los representantes de este mismo contribuyente, ¿cierto? Ahí nos va a pedir el RUT del representante legal, ¿cierto?, porque es una información que también es exigida por la declaración jurada y por el formulario 22. Y luego la selección del régimen o de la condición tributaria del contribuyente, ¿cierto?, en donde vamos a seleccionar si es que goza de alguna franquicia tributaria, ¿bien?, o si no goza de ninguna franquicia tributaria de alguna de las leyes especiales, ¿cierto?, se selecciona para estos efectos la franquicia o la forma de determinar la renta en base a contabilidad completa. ¿Ok? Se guarda esa información y ya tenemos nuestro cliente con la información de los datos, la información directa del contribuyente, los productos asociados, los representantes y las franquicias a las cuales tenga acceso, ¿ya? Una vez que definimos eso, ¿cierto?, salimos del sistema, guardamos la información y ya estamos en condiciones, ¿cierto?, ya de entrar a nuestro software de registro tributario, que es el
HRRAF. Pinchamos el software, ¿cierto? Si ustedes se fijan, el icono de este software tiene una flechita con dos caminos, porque justamente hay dos caminos de elección de régimen tributario. Ingresamos nuestro nombre de usuario y la clave. Y aquí se nos despliega inmediatamente todos los contribuyentes que nosotros ya creamos en el HR administrador. ¿Bien? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar el cliente con el cual vamos a trabajar. Y si ustedes se fijan, tenemos una columnita que nos indica el régimen tributario del contribuyente que estamos seleccionando. ¿Ya? Esta información ya quedó contenida en el HR administrador, por lo tanto aquí esto es una información que ya viene de una base anterior y por eso que el primer paso es entrar al HR administrador. Seleccionamos una empresa, ¿cierto? En este caso vamos a seleccionar una empresa 14 letra A, una sociedad de personas 14 letra A, y luego vamos a entrar ya a la materia de incorporación de información, ¿cierto? Esta primera cápsula se basa en la transición de la información que quedó al 31 de diciembre del 2016. Hayas tenido PERRENTA o no hayas tenido PERRENTA, hay una transición que efectuar hacia los nuevos registros de los nuevos regímenes tributarios a partir del 2017. Por lo tanto, este traspaso, esta transición a los nuevos regímenes tributarios, lo vamos a ver también dentro de dos aspectos. Uno es cuando ya tienes el IPRENTA al 2016 o cuando no tienes el IPRENTA al 2016, donde la información, en el caso de que no tengas el software anterior, va a tener que ser ingresada en forma manual, ¿ya? Por lo tanto, lo primero es, en el caso de que tengas el IPRENTA al 31 de diciembre del 2016, vamos a tener que entrar primero a este software del año anterior, al HRFood. Vamos a entrar al HRFood, año tributario 2017, último año de régimen de FUT, para definir primero. Tenemos que validar la información que nos quedó al 31 de diciembre del 2016, vale decir que los saldos de utilidades que quedaron acumuladas al 31 de diciembre del 2016, ya sea en el FUT, en el registro de FUF o Fondo de Utilidades Financieras, que corresponde a la diferencia de apreciación acelerada y normal, en el registro de Fondo de Utilidades No Tributables, o en el registro de FUR, del Fondo de Utilidades Reinvertidas, lo primero que tenemos que hacer es validar esa información, ¿cierto? Revisarla, esa revisión tenemos que cotejarla seguramente con el formulario 22 para ver que lo que hayamos declarado en nuestro formulario 22 de 2017 sea la misma información que nosotros tenemos en nuestro sistema, ¿cierto? Puede que a lo mejor en algún minuto, si quedaste con la información al 2016, presentaste las declaraciones de impuestos y luego en algún error que se haya cometido, ¿cierto? Hay alguna información que se modificó en el sistema, en el registro, respecto a lo que ya se declaró, tenemos que validarlo, ¿ya? Esa validación, ¿cierto?, nos va a permitir identificar, ¿cierto?, un saldo final al 31 de diciembre, en donde aquí tomamos una empresa, ¿cierto?, la que vayamos a procesar en el año tributario 2018, donde vamos a seleccionar primero la empresa que vamos a cerrar en términos de cierre final de registro al 31 de diciembre del 2016. Seleccionamos la empresa y nos vamos a ir, lo primero es recalcular el FUT. Y nos vamos a ir a la pestaña contribuyente, a la información del cierre de año, ¿cierto? Antes de eso validamos el FUT, ¿cierto? Los saldos finales, vemos cuál es el remanente FUT del año anterior, nos va a presentar cuánto tenemos de saldo, si tenemos remanente de FUT para el año siguiente. Bien, entonces ingresamos al HRFood 2017 porque lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero, validar que la información que está en nuestros registros es lo mismo que presentamos en el formulario 22 y una vez que validemos la información de cierre, ¿cierto?, vamos a hacer el cierre del periodo 31 de diciembre del 2016 para que esa información de cierre sea lo que vamos a retomar, digamos, por traspaso directo desde el software HRRAF. Bien, por lo tanto, abrimos el HRFood 2017, seleccionamos nuestro contribuyente,
Y aquí nos vamos a ir al FUT, donde nos va a informar cuál es el remanente de FUT para el año siguiente. Aquí nos quedó un saldo de FUT, ¿cierto? Un monto bruto, descompuesto en una columna de impuestos, la renta neta, su incremento y su respectivo crédito, ¿cierto? Esta información, si usted ya tenía el software hasta el 2016, esta información va a tener una serie de registros, ¿cierto? Que va a tener el control año por año, tasa por tasa, entre si es propia o es ajena, ¿cierto? Tal como se estableció hasta el 2016, y el control de los créditos con la clasificación de crédito con derecho de devolución, crédito sin derecho de devolución y crédito contra impuestos finales por impuestos pagados en el exterior. Toda esa información con la cual nosotros presentamos la renta AT 2017 va a estar en nuestro saldo, ¿cierto? En nuestro sistema. Para validar lo que presentamos en el formulario 22 en el recuadro 6, pinchamos el icono de empresa, vamos al resumen del formulario 22 y nos va a mostrar el recuadro 6 en base a la información que tenemos al cierre. Esta información, ¿cierto? Se entiende que es la información que nosotros ya entregamos respecto a nuestros saldos de FUT en el formulario 22 AT 2017. Bien, si está todo correcto, si no hay diferencia entre esta información y lo que ya declaramos, entonces ya podemos proceder al cierre del año. Nos vamos al icono o al menú de contribuyentes y efectuamos el cierre del año. Le damos a aceptar. Y con eso ya está hecho el proceso de cierre del año para el 31 de diciembre del 2016. Cerramos nuestro HR FUT y ahora ingresamos a nuestro HR RAP tributario 2018, en donde vamos a seleccionar a este contribuyente que ya hicimos el cierre del año anterior para hacer el traspaso de información. Seleccionamos nuestro contribuyente. Y aquí nos vamos a flujos y saldos. Nos vamos a los saldos iniciales. Si nos fijamos acá, saldo inicial de FUT positivo no tiene, ¿cierto? Porque este contribuyente está partiendo este año 2017, comercial 2017, tributario 2018, sin la información que tenemos del año anterior. Por lo tanto, si nosotros tenemos el hiperrenta, el HR FUT a 31 de diciembre del 2016, vamos a seleccionar la opción de obtiene saldos iniciales. ¿Ok? Esa información la vamos a probar al tiro, pero en el caso que usted no tenga el HR 2017, usted va a poder hacer el ingreso de los saldos iniciales de utilidades que quedaron en el FUT al 31 de diciembre del 2016 mediante el método manual. Para ello, cada uno de los conceptos que vamos a traspasar a los nuevos registros, ¿cierto? Va a estar contenido en cada una de estas partidas, ¿cierto? Vamos a tener, en este caso, si quedamos con saldo FUT positivo, vamos a ingresar el año de origen, ¿cierto? Si usted tiene el FUT ordenadito, ¿cierto? Desde el año 84 hasta el año 2016, ¿cierto? Vamos a tener la opción de ir incorporando el año de origen. Cada año de origen, ¿cierto? Tiene su tasa de impuesto, a pesar de que esa tasa se puede cambiar, porque, por ejemplo, tú en el año 2010 teníamos una tasa de impuesto del 17%, pero durante ese año, ¿cierto?, se pudo haber recibido una utilidad ajena que se afectó con un 15% de impuesto, por lo tanto yo ingreso el año de origen, que es el año de generación de la renta propia o el año de percepción de la renta ajena, y le cambiamos la tasa de impuesto para que eso nos calcule automáticamente el crédito y el incremento. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos aquí la opción de poder ingresar en forma manual el FUT positivo. Tenemos la opción de ingresar el FUT negativo, ¿cierto? Si es que nos quedó FUT negativo el 31 de diciembre del 2016, lo ingresamos porque eso también es un dato relevante a partir del 2017. Si generamos diferencia de percepción al 31 de diciembre del 2016 o FUF, también vamos a ingresar el saldo de FUF al 31 de diciembre del 2016. Si generamos o quedamos con saldo de FUNT positivo, aquí en el FUNT positivo lo vamos a clasificar, y esto también porque en los nuevos registros de utilidades se va a establecer una clasificación respecto de las utilidades no tributables que quedaron al 31 de diciembre del 2016. Tenemos aquí los ingresos no renta no acogidos a impuesto sustitutivo, vale decir lo que nos quedó en el FUNT normal. Tenemos los ingresos no renta que se generaron por haber acogido parte del FUT al pago del impuesto sustitutivo hasta abril del 2017. ¿Ya? Por lo tanto, esa información, ese FUNT tenemos que separarlo en términos de cuál es el origen, porque ese FUNT que se generó por el pago del impuesto sustitutivo sigue teniendo la condición
de poder ser distribuido en cualquier oportunidad en que la empresa lo estime, sin seguir ningún orden de imputación de los que establece la ley para las utilidades acumuladas en la empresa. Por lo tanto, tenemos que clasificarlo e ingresarlo de esa misma manera en nuestros registros. Si dentro de nuestro FUNT al 31 de diciembre del 2016 nos quedó un saldo en la columna de renta que se afectaron con impuestos de primera categoría en carácter de único, ese saldo también se ingresa en forma manual. Y si el saldo de utilidades que nos quedó en el FUNT corresponde a rentas exentas de impuesto global complementario, también se ingresan en forma diferenciada, porque la renta exenta en términos de orden de imputación es la primera utilidad del registro FUNT que se distribuye junto con los retiros o dividendos. ¿Bien? Si quedamos con FUNT negativo, también tenemos que incorporar, ¿cierto?, el saldo de FUNT negativo, ya sea que se haya generado por rentas exentas de global o por rentas que no se afectaron con impuesto sustitutivo. Si la empresa quedó con utilidades acumuladas hasta el 31 de diciembre del año 83, también se ingresan de la misma manera, porque esa utilidad, al igual que la renta que se generó por el pago del impuesto sustitutivo, mantiene la condición de libertad de distribución sin seguir ningún orden de imputación que establezca la ley a partir del 2017. Si quedamos con excesos de retiro que se generaron en una sociedad de personas hasta el 31 de diciembre del 2016, que no hayan sido imputados durante el año 2015 o el año 2016, entonces ese saldo de retiros en exceso también lo tenemos que controlar, informarlo, ¿cierto?, por RUT del socio que generó el exceso de retiro, el nombre y el monto del retiro en exceso que quedó acumulado el 31 de diciembre del 2014, no imputado durante los años comerciales 2015 o 2016. Y luego las partidas que quedaron agregadas, ¿cierto?, como agregados adeudados, ¿cierto? Hoy, y esto nos va a informar, nos va a generar, ¿cierto?, estos saldos iniciales de rentas que quedaron en el FUT y en el FUNT, van a ser los saldos de inicio de los nuevos registros a partir del 2017. ¿Ya? Por lo tanto, si usted ingresó los datos en forma manual, ¿cierto?, la incorporación de los saldos iniciales, saldos finales al 31 de diciembre del 2016, que van a pasar a ser los saldos iniciales, se van a clasificar automáticamente en los nuevos registros de utilidades para el caso del régimen 14 letra A. Vamos a tener un RAP inicial, que para este año comercial 2017 siempre va a ser cero, porque el RAP se va a originar recién con la primera renta líquida que paguemos en régimen 14A a partir del 31 de diciembre del 2017. Vamos a tener un saldo de inicio de FUF, que ahora se va a pasar a llamar DEDAN, o diferencia de apreciación acelerada y normal. Vamos a tener un saldo inicial de STUT, que va a corresponder al FUT neto, que quedó disponible al 31 de diciembre del 2016. Y aquí se van a traspasar los saldos del registro FUNT, que ahora van a quedar en el registro REX a partir del año 2017. Y los créditos que se acumularon hasta el 31 de diciembre del 2016, que hasta el año 2016 los teníamos ordenaditos tasa por tasa, ahora todo ese saldo total de créditos, ¿cierto?, va a pasar a formar un solo registro de créditos que se van a controlar en el registro SAC, en donde se van a separar, por disposición de la resolución 130 del año 2016, en créditos acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016 y créditos acumulados a partir del 1 de enero del 2017. En este caso, los saldos de créditos que quedaron al 31 de diciembre del 2016 van a quedar clasificados en función del uso que va a tener ese crédito contra el impuesto global complementario, en función de si ese crédito originado en la empresa hasta el año 2016 es un crédito con derecho a devolución cuando sea utilizado por los dueños, sin derecho a devolución, y si quedó un saldo de créditos por impuestos finales contra los impuestos global complementario adicional, ese saldo se va a traspasar directamente al registro del crédito por impuestos pagados en el exterior. ¿Ya? De esa manera, ¿cierto?, lo que nosotros ingresamos en forma manual como saldos de inicio, ¿cierto?, nos va a construir automáticamente los saldos, ¿cierto?, de los nuevos registros a partir del 2017 en el caso del régimen 14A, y en el caso del régimen 14B también nos va a generar esta redistribución de los saldos finales como saldos de inicio a partir del año 2017 en ambos regímenes. ¿Ya? Por lo tanto, si es que usted no tenía nuestro software HDR Food hasta el año 2016, el ingreso de datos tiene que ser en forma manual para poder construir la información de los saldos de inicio a partir del 2017. Pero si usted sí tenía nuestro software al 2016, seleccionamos la opción Obtener saldos iniciales. ¿Ya? Vamos a seleccionar esa opción.
se termina el proceso, se acepta y ahora nos vamos a revisar si el traspaso fue efectivo, ¿cierto? Nosotros quedamos con un FUT positivo al 31 de diciembre del 2016, ¿cierto? Que quedó la renta líquida con el impuesto determinado, el incremento y el crédito. Por lo tanto, ahora vamos a verificar que lo que quedó al 31 de diciembre del 2016, cuando hicimos el cierre del año en el sistema HR-FUT, forma ahora parte del nuevo registro a partir del 2017. ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos el FUT positivo que nos quedó al 31 de diciembre del 2016, la renta líquida, la utilidad neta, el impuesto a la renta, el incremento y el crédito con su año de origen, ¿cierto? Utilidad propia, FUT positivo, año 2016, con el desglose, ¿cierto?, de la composición que tenían estas rentas al 31 de diciembre del 2016. Para validar que esta información sea lo que tenemos que controlar como saldos de inicio en régimen 14A, revisamos la pestaña de saldos iniciales, en donde tenemos que nuestro FUT acumulado el 31 de diciembre del 2016 pasó a formar parte del STUT inicial en régimen 14A a partir del 2017 y el impuesto de primera categoría que quedó contenido el 31 de diciembre del 2016 pasa a ser el crédito originado hasta el 2016 en la condición de crédito con derecho a devolución como saldo de inicio. Bien, por lo tanto, en este caso, este traspaso de datos fue en forma automática mediante la vinculación que tiene el sistema HR-RAP con el sistema HR-FUT. Bien, esa es nuestra primera parte de la utilización de este nuevo sistema a partir del año comercial 2017. ¿Cierto? Hacemos la revisión de los registros empresariales. Cada vez que nosotros ingresemos datos, ¿cierto?, vamos a utilizar este icono de cálculo RREE de rentas empresariales como un elemento actualizador de toda la información que nosotros vamos incorporando a nuestro registro. ¿Bien? Por lo tanto, una vez que validamos esta información, hacemos el cálculo de rentas empresariales para poder actualizar toda la información que vamos modificando. ¿Bien? Bien, entonces una vez que hicimos este traspaso de información del año 2016 al 2017, ¿cierto?, vamos a validar, ¿cierto?, que nuestra información de inicio contenga la información de cierre del 31 de diciembre del 2016, ¿cierto? Seleccionamos qué nos quedó el 2016, FUT positivo, tenemos nuestro FUT positivo, ese FUT positivo, ¿cierto?, una utilidad con crédito, un impuesto a la renta que quedó contenido como saldo final, un incremento y un crédito con derecho a devolución. Y cuando vayamos a validar los saldos iniciales, ¿cierto?, que es en el fondo el traspaso de la información del 2016 como saldo de inicio del 2017, vamos a tener nuestros registros obligatorios a partir del 2017 en régimen 14A, un primer monto, el RAP inicial, que a partir de este año 2017, primer año, no vamos a tener RAP de inicio, porque el RAP de inicio, ¿cierto?, correspondería a un saldo de rentas atribuidas propias que quedaron el 31 de diciembre del año anterior, en donde el 31 de diciembre del 2016 todavía no existía el régimen. Este es el primer año de aplicación de este régimen 14A, por lo tanto, RAP inicial no vamos a tener. Sí podríamos tener un saldo inicial de DAN, que es el ex Fondo de Utilidades Financieras o registro FUF al 2016. El saldo total de utilidades tributables va a corresponder al total de la renta que quedó acumulada en el FUT al 31 de diciembre del 2016. Este saldo STUT inicial incluye, para efectos de registro de rentas iniciales que quedaron pendientes de ser retiradas en el registro FUT al 31 de diciembre del 2016, incluye el impuesto de primera categoría que quedó contenido sin retirar al 31 de diciembre del 2016, pero ese saldo de STUT, saldo total de utilidades tributables acumuladas al 31 de diciembre del 2016, es la base para calcular el control de los nuevos créditos o del crédito acumulado al 2016 para poder asignarlos a partir del 2017. Como mencionamos, ¿cierto?, en régimen de FUT, los créditos se controlaban tasa por tasa, desde la tasa del 10% del año 84 hasta la tasa del 24% en el año comercial 2016. Todos esos saldos de créditos que quedaron con estas tasas de impuesto de primera categoría aplicados durante estos 30 y tantos años del FUT, ahora van a formar parte de un solo monto de créditos y por lo tanto ese crédito ahora se va a asignar contra los retiros o dividendos que efectúen los dueños de una empresa régimen 14A en base a una regla proporcional de asignación de crédito. Eso significa que vamos a tomar el saldo total de créditos al 31 de diciembre del 2016 y lo vamos a dividir
por el saldo total de rentas netas acumuladas al 31 de diciembre del 2016. Entonces aquí se va a producir un pequeño cálculo, ¿cierto?, que lo va a hacer el sistema de forma automática, que es tomar el saldo total de créditos dividido por la renta neta acumulada al 31 de diciembre del 2016. Si ustedes se fijan, tenemos aquí 36 millones de pesos, que es el saldo de créditos que quedó al 31 de diciembre del 2016, pero el saldo total de utilidades tributales comprende el impuesto de primera categoría. Para efectos de registro de STUT inicial se incluye el impuesto, pero para efectos de determinar la tasa efectiva de crédito que va a tener este saldo acumulado de créditos de distinta tasa que ahora forman un solo monto, vamos a tener que dividir el total de créditos dividido por la renta neta acumulada en la empresa. ¿Bien? Por lo tanto, si nuestra renta neta al 31 de diciembre del 2016 fue de 114 millones de pesos y los 36 millones de impuestos, en la tasa efectiva de crédito no va a ser la división de los 36 millones sobre los 150 millones, sino que va a ser los 36 millones de crédito dividido por la renta neta. Por lo tanto, si hacemos el cálculo, tenemos que truncar este resultado a 6 decimales, donde vamos a tomar los 36 millones de pesos, que es el total de créditos, dividido por los 114 millones, que es el saldo de utilidades netas al 31 de diciembre del 2016. Eso nos va a dar una tasa efectiva de crédito truncada a 6 decimales. Truncado significa que a partir del decimal 7 no se considera, vale decir, no se aproxima el decimal 7 ni hacia arriba ni hacia abajo, no se redondea, sino que se corta en el decimal 6 sin considerar desde el decimal 7 en adelante. Y esto nos va a dar una tasa efectiva de crédito de 0,315789, ya que es el resultado de dividir los 36 millones de pesos de crédito por los 114 de renta neta. Si yo hiciera el cálculo de considerar los 36 millones de pesos dividido por los 150 millones de pesos de renta, que incluye el impuesto, me estaría dando una tasa de 0,24, que es efectivamente la tasa de impuesto que pagó esa renta. Pero para efecto de la tasa de crédito, el cálculo se hace sobre la base de la renta neta, sin considerar el impuesto. ¿Bien? Por lo tanto, por eso que tenemos ahí una tasa efectiva de crédito que a partir de este año 2017, ¿cierto?, no va a tener ninguna relación directamente con las tasas de impuestos que aplicamos desde el año comercial 1984 en adelante. Vamos a tener rentas con tasa del 10, del 15, 16, 16,5, 17, 20, 21, 21,21, 22,5, 24%, ¿cierto? Todas esas rentas con distinta tasa, todos esos créditos con distinta tasa, ahora van a ser un solo monto y con una sola tasa efectiva de crédito, que va a ser esta regla proporcional del saldo de créditos acumulados divididos por las rentas netas acumuladas al 31 de diciembre del 2016. Bien, por lo tanto ya tenemos en este primer paso de traspaso de saldos o de ingreso manual de saldos iniciales, lo que hicimos fue ingresar o extraer o traer, ¿no es cierto?, la información que quedó en el FUT, y sin hacer ningún otro ejercicio adicional ya tenemos construidos los registros a partir del 2017 en el caso del régimen 14 letra A. Este mismo paso lo vamos a proceder o nos va a generar cuando abramos un contribuyente del régimen 14B, en donde nos va a traer nuevamente los saldos de inicio que corresponden a los saldos determinados el 31 de diciembre del 2016, que van a formar parte de los saldos de inicio del régimen 14B a partir del 1 de enero del 2017. ¿Bien? Por lo tanto, lo relevante de esto es, primero, como mencionamos anteriormente, ¿cierto?, es validar la información de cierre con lo presentado en el formulario 22, y si no tenía el sistema de IVA-Renta, ¿cierto?, ir a validar que la información que usted va a digitar en forma manual en el saldo de inicio sea lo que efectivamente declaró en el formulario 22, para que partamos, ¿cierto?, con una conciliación entre lo que tenemos en el sistema y lo que presentamos ya al Servicio de Impuesto Interno en la renta de la T 2017. Ya comprobamos, ¿cierto?, el saldo de STUT como saldo inicial. Ya hicimos la comprobación de la tasa efectiva, ¿cierto?, que corresponde a esta división entre los créditos versus la renta neta. Y luego, o antes de, ¿cierto?, podemos hacer una revisión de los parámetros iniciales de ajustes que corresponde para este año, ¿cierto?, cuyos parámetros ya vienen incorporados dentro del sistema, donde tenemos el dato del valor del OF de cierre de cada uno de los 12 meses del año anterior, el valor del UDM,
la aplicación de los factores o de los puntos de IPC del año 2017, los factores asociados a cada uno de los periodos y los porcentajes de variación de IPC según la escala de asignación o la escala de control de la corrección monetaria anual. Bien, esta información, si es que no estuviese actualizada, ¿cierto? Tenemos la opción de actualizarlos en línea con nuestra base, por lo tanto, esa información hay que revisarla antes de, para evitar, ¿cierto?, alguna diferencia. Un dato adicional que me faltó indicar, ¿cierto?, es que en el caso de que usted ya tenga el sistema HR FUT al 31 de diciembre del 2016, tiene que preocuparse de tener la última versión o la última actualización del HR FUT para que podamos partir con los saldos de inicio. La última versión del HR FUT es la versión 2017.1.6. ¿Ya? Si usted tiene la versión anterior a esta, ¿cierto?, tiene que ingresar a nuestro sitio web www.hiperrenta.cl y bajar en el actualizador de datos, ¿cierto?, bajar la actualización HR FUT 1.6 para que pueda tener la base, digamos, ya con la información que es la que va a reconocer, la que se va a comunicar, ¿cierto?, con nuestro sistema HR-RAF. Bien, estando entonces en nuestro sistema HR-RAF a partir de este año tributario 2018, les voy a presentar una novedad que tiene que ver con dos situaciones. Primero, la posibilidad que entrega nuestro sistema a partir de este año tributario 2018, que es extraer la información del sistema, pero para ser importado a un formato adicional, ¿cierto?, un formato extra a lo que nos entrega nuestro sistema, ¿cierto? Entonces tenemos acá que cada información que nosotros registremos en el sistema, ¿cierto?, lo vamos a poder importar. Lo vamos a poder importar a el formato Excel para que uno ahí pueda trabajar y pueda ir haciendo, ¿cierto?, sus cálculos adicionales. ¿Ya? Vamos a tener entonces entre el administrador. Ahí está. Ya. La información que nosotros generemos, ya sea por incorporación o por saldos de inicio, o por traspaso de datos, por obtención de saldos iniciales del sistema HR FUT, ¿cierto?, nos va a permitir llevar un control, ¿cierto?, poder generar la información con la cual tenemos que mantener los registros empresariales a partir del año comercial 2017. Por lo tanto, hacemos una actualización de información, cálculos de rentas empresariales, y luego nos vamos al menú de informes y controles, en donde vamos a seleccionar los registros empresariales. Va a procesar la información de todo lo que hemos incorporado durante el año, y aquí nos encontramos con una presentación de la información que nos facilita el análisis en pantalla de todos los datos que tenemos contenidos dentro de nuestros registros, ¿ya? Esto está separado en tres ventanitas, ¿cierto?, en donde podemos ir verificando los saldos que quedaron como saldos de inicio en nuestros sistemas, donde vamos a tener, ¿cierto?, los saldos iniciales de diferencia de apreciación, en este caso, diferencia de apreciación, el saldo de rentas exentas, ¿cierto?, o los saldos acumulados de créditos. Entonces, vamos a ir seleccionando cada uno de estas opciones, y esto nos va a entregar primero la selección de la información con su saldo, el detalle de cómo va a quedar traspasado esta información a los nuevos registros de utilidades. Solamente vamos a mostrar en esta ventanita chica el casillero del registro que corresponde solo a los saldos acumulados de crédito. Y aquí abajo, en la parte extensa inferior de la pantalla, ustedes van a tener el total de los registros según lo que estableció la resolución 130, los cuales para el régimen 14A establece, ¿cierto?, una fecha de registro, una columna de control que suma las rentas acumuladas en la empresa pendientes de ser retiradas, nos incorpora los saldos de rentas
tanto renta atribuidas propias, diferencia de apreciación, luego el control de rentas exentas de global con toda su descomposición y el saldo acumulado de créditos, como también el saldo de STUT. Bien, por lo tanto aquí nosotros vamos a tener toda esta información presentada en 3 pantallas o en 3 ventanas dentro de la misma pantalla sin tener que estarnos cambiando de una ventana a otra, ¿cierto? Que muchas veces en la premura del trabajo, ¿cierto? Muchas veces uno se confunde de pantalla, ¿cierto? Y podría estar tomando información de otra fuente. Esa es una primera novedad que nos permite en una sola pantalla ir visualizando el total de los saldos que tenemos registrados en nuestro control. Por cada uno de los controles, ¿cierto? Vamos a poder ir individualizando la información asociada a este registro en detalle, tal como va a quedar contenida dentro de la nueva estructura de registro según la resolución 130. Y a su vez, esto tiene una facilidad, ¿cierto? Incorporada por nuestros encargados del desarrollo, que incluye dentro del registro, en cada una de las líneas, según el ítem a registrar o a imputar o a controlar en nuestros registros empresariales, va a contener una referencia que está asociada al punto que estableció la resolución 130 del 2016 para el régimen 14A en este caso, en función de cuál es el tipo de renta que se incorpora en el registro en base al ordenamiento que estableció la resolución 130, ¿ya? Por lo tanto, si usted se va a la resolución 130, en el punto 1.1, ¿cierto? Establece la resolución que ahí lo que se deben incorporar son los saldos iniciales a partir del 1 de enero del 2017. En el punto 3.1, lo que corresponde a las rentas generadas por la propia empresa y así en adelante, ¿cierto? Hasta que se complete los datos informados como saldos iniciales en función a la referencia que la misma resolución 130 estableció. Y como esa información que vamos a tener que presentar asociada a nuestros registros tiene que ir incorporada en una declaración jurada, que es la declaración jurada para el régimen 14A número 1938, la resolución que establece esta declaración jurada 1938 también tiene un código de referencia respecto de los registros que están contenidos en el régimen 14A y ese código lo va a tener también disponible en la segunda columna del control de rentas empresariales extendido, ¿cierto? La que incluye todos los registros del contribuyente del régimen 14A. Bien, por lo tanto, tenemos 2 apoyos adicionales, ¿cierto? Que nos permite ir verificando la secuencia del registro en base a la resolución 130 y también el código de tipo de operación que nos obliga a informar la declaración jurada 1938. Bien. Y la tercera novedad es que toda la información que usted genere en nuestros nuevos registros, ya sea en forma individual respecto de alguno de los ítems que usted seleccionó o en términos generales, lo va a poder exportar a un archivo Word, o Excel o PDF, de modo que esa información, además de estar en el sistema, lo puedes ir guardando en carpetas separadas por cliente. Esto nos permite también a nosotros como auditores, ¿cierto?, poder tener el control de las diferentes evoluciones que va teniendo la información de un contribuyente, ¿cierto? Nosotros hicimos un cierre o hicimos una revisión en una fecha determinada, pero luego tenemos que hacer alguna rectificatoria o alguna modificación de la información y al incorporar esa modificación en el sistema siempre nos va a presentar la última información ingresada, ¿bien? Pero uno por un tema de defecto profesional, llamémoslo así, siempre nos conviene tener un poco la historia de la empresa en términos de todos los registros que tiene, para ir eventualmente identificando cuándo se produjeron algunos cambios o qué acciones uno realizó en base a ciertos clientes. Por lo tanto, no es extraño, ¿cierto?, que uno necesite dejar respaldo de esta información. Este sistema, a partir de este año, ¿cierto?, nos permite que cada información que se genere a través del sistema de registros empresariales, ¿cierto?, pueda ser exportado a una planilla Excel, en donde en este caso la vamos a exportar, la vamos a grabar, uno ahí creará su carpeta por cada cliente, y al hacer el traspaso, al hacer la descarga en formato Excel, nos va a quedar este registro que tenemos por sistema guardado en nuestro computador, ¿cierto?, en la carpetita que nosotros seleccionemos para poder
llevar el control, ¿cierto?, por fecha. Entonces acabamos de descargar el anexo número 1 de este contribuyente, en donde si lo abrimos en formato Excel, nos va a presentar la misma información que tenemos en el sistema, pero en formato Excel, que es lo que a nosotros, ¿cierto?, nos ayuda bastante, ¿cierto?, para poder ir haciendo nuestras revisiones, nuestras validaciones. Esta información viene, la información numérica viene en formato número, por lo tanto esto lo podemos utilizar automáticamente en términos de ir validando la información que está contenida. Podemos sumar, ¿cierto? Esto no está en formato texto, por lo tanto no tenemos que hacer este trabajo adicional que generalmente se produce cuando algún sistema permite exportar a una planilla Excel, que nos obliga a cambiarlo de formato a los números, ¿cierto? Tenemos que hacer un reordenamiento. Cuando uno descarga, por ejemplo, la planilla Excel de la cuenta corriente del banco, se encuentra con que te permite hacer una exportación a Excel, pero viene con la información en formato texto, o viene con comas o con puntos, ¿cierto? Que al momento de tratar de analizar esa información en Excel con el traspaso directo, nos obliga, ¿cierto?, a tener que primero cambiar el formato, empezar a eliminar las comas, los puntos, cambiarle el formato de texto a número. Un trabajo adicional que muchas veces en ese solo proceso podemos incluso incurrir en el error de borrar alguna información o de ingresar algún dato que no corresponde a la información verídica. Por lo tanto, el sistema HRRAP, al permitir el traspaso a Excel, además no está determinado de tal manera, está establecido o diseñado de tal manera que ya la información que nos presenta ya nos permite empezar a trabajar. Por lo tanto, si yo quisiera sobre la misma información descargada empezar a sumar, lo puedo hacer ya con la información que tiene contenida la descarga en Excel, ¿ya? Es una ayuda bastante importante, ¿cierto?, porque nos facilita el análisis, ¿cierto? Aquí podemos imprimir, seleccionamos una parte de la información, la imprimimos, hacemos nuestros cálculos, lo comparamos con nuestras bases, ¿cierto?, para poder seleccionar o analizar de mejor manera, ¿cierto?, fuera del sistema la información. A lo mejor va a tener 100 clientes en el sistema, ¿cierto?, pero no tienes tiempo para analizar el cliente por sistema, porque hay otros contribuyentes que tenemos que seguir ingresando información, ¿cierto? Por lo tanto, le dejamos el sistema a la persona que está ingresando los datos, nosotros extraemos la información en Excel, la llevamos a nuestro computador y, ¿cierto?, y analizamos la información fuera del sistema. Bien, por lo tanto, esta conversión, este traspaso, esta descarga de la información de los registros a un formato Excel, nos permite, ¿cierto?, liberarnos también de tener que estar todo el tiempo conectado al sistema, ¿cierto?, impidiendo que podamos seguir avanzando con nuestro trabajo, con otros contribuyentes que tengamos que seguir ingresando información. Por lo tanto, la descarga en Excel tiene esa facilidad que ya viene la información expresada en formato numérico respecto de los montos, que nos permite ya directamente empezar a procesar la información. Bien. Con eso queda presentada la primera parte de estos tutoriales del nuevo sistema HRRAP, que básicamente consiste en cómo partimos este año 2017 con este nuevo sistema, con los nuevos regímenes tributarios, ya sea teniendo el sistema hiperrenta hasta el año tributario 2017 o partiendo de cero con el nuevo sistema HRRAP. Bien, hasta luego y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.